viendo de hacer la presentación para que probemos. Bueno. ¿Se ve ahí? Ahí está perfecto, Marcelo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que han ingresado a este taller Zoom que hemos organizado a través de la empresa Sincor con la disertación del ingeniero agrónomo Marcelo de León. La temática es del taller las alternativas de alimentación para engorde de corral. Bueno, Marcelo de León es un máster, tiene máster en la producción animal, es investigador del INTA Manfredi, profesor de nutrición animal de la Facultad de las Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y es director de la especialización en la alimentación de bovinos. Así que bueno, con esta presentación, si damos por inicio a este taller Zoom, cualquier cuestión, cualquier consulta que deseen hacer, les pido que mantengamos los micrófonos muteados para no tener interrupciones, y si les parece, a través del chat que tenemos en Zoom, pueden ir haciendo las consultas y al final hacemos las consultas o preguntas que tengan para hacer, y les pido que dejen su mail en el chat para que esta charla, una vez finalizada, la podamos enviar vía correo electrónico. Así que bueno, Marcelo, adelante nomás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a Sincor para responder un poco a esta expectativa de charlar un poco de alternativas de alimentación para engorde de corral, que en realidad es analizar un poco las cuestiones más importantes que podemos tener en cuenta para mejorar los resultados, que muchas veces son complicados, sobre todo un poco en las coyunturas actuales. Entonces, bueno, vamos a ver si... Bueno, para ir entrando en tema, yo hago una introducción tomada de muchos conceptos, por ejemplo, que plantea el ingeniero Aníbal Pordomingo, que es el coordinador nacional de producción de carne bovina del INTA, que señalan entonces algunos conceptos que según él son los más importantes. Bueno, yo coincido por supuesto, respecto a lo que es engorde de corral. Entonces empieza diciendo de que hay oportunidades de mejora en la eficiencia a lo largo del ciclo de producción bovino, entre ellas las dietas de feedlot. Bueno, claramente es un aspecto relacionado a alimentación. Después dice cómo presentar el grano para que la energía sea digestible y no se desperdicie. Es un aspecto importante a tener en cuenta. Digamos, las dietas contienen, por supuesto, altos porcentajes de grano, pero ese grano tiene variabilidad en su utilización por parte del animal. Por lo tanto, ahí también tenemos que buscar la mayor eficiencia posible, y es un aspecto que hace a la alimentación. Después habla de las expectativas, cuando queremos altas ganancias de peso, como normalmente queremos en los encordes a corral, tenemos que tener en cuenta que la formulación de las dietas se empieza a complejizar para que realmente expresen esa potencialidad de respuesta animal, donde hay que discutir la presentación de los granos, las relaciones entre energía, fibra, proteína, la nutrición mineral, la mezcla, el suministro, la cantidad de veces, entre otras cosas. O sea, una serie de aspectos que tienen que ver claramente con la alimentación.
vamos a ir para adelante en lugar de ir para atrás. Marcelo, ¿Sí? una cuestión de consulta para admitir, ¿hay más participantes para admitir? Ah, bueno, ahí lo voy viendo. A ver, ¿dónde me figura eso? En la derecha arriba. A ver, un segundito, porque incluso me están consultando a alguien que no pueden ingresar, me resulta raro. ¿Alguien tuvo problema para ingresar al taller? Consulto, si puede escribir. Ahí veo que hay personas Sí. pendientes. Ahí está. Admitido todo. Sí, ahí lo puse. Bien. Bueno, entonces sigo con esta introducción a partir de una serie de conceptos importantes que plantea en este caso este profesional que está viendo qué ocurre en Argentina con los engordes de corral y con los desafíos que se presentan actualmente, y sigue diciendo, por ejemplo, con datos más concretos, que si pensamos en utilizar 10 a 12 kilos de alimento por kilo de aumento de peso, estamos algo haciendo mal, quiere decir que hay problemas relacionados a la alimentación. Y habla de algunos casos en particular, como las dietas basadas en silaje, que pueden ser, digamos, posible de obtener altas respuestas, pero que hay una gran variabilidad. Por lo tanto, si bien podríamos tener con este tipo de dieta, con este tipo de alimentación, excelentes respuestas, eso dependería de las características y la concentración de granos, sobre todo, de esos silajes, y que esa potencialidad está muy lejos de lo que se considera y se obtiene como resultados bastante frecuentes de 700 gramos de ganancia por día obtenido con silajes que en realidad provienen de un problema que tienen normalmente poco grano y se usan más para recrías, pero no quiere decir que esto sea el potencial que tiene este alimento, sino que su potencial es muchísimo mayor. Quiere decir que ahí está referido a otro tema central relacionado a la alimentación, y todo esto tiene además implicancias, según cuál sea este proceso de alimentación, en la calidad del producto final producido. Quiere decir que, a modo de introducción, estamos hablando de muchos aspectos que hacen a la alimentación, muchos aspectos que tienen que ver con la alimentación, y que entonces es un poco lo que vamos a tener en cuenta, y nos vamos a preguntar entonces, bueno, ¿qué implica la alimentación? ¿Cuáles son los conceptos, las cosas que tenemos que tener en cuenta? Y parto yo de una definición que podemos dar relacionado, muchas veces decimos, bueno, la alimentación es la nutrición. Y la nutrición en realidad es un aspecto, una parte de la alimentación, es lo que llamamos la relación entre el alimento y el funcionamiento del organismo animal, una vez que ese alimento ingresa en el animal y es degradado, es utilizado, es modificado, pero eso no es alimentación. Alimentación es nutrición más manejo. Entonces, conceptualizar esto es muy importante, porque hay cosas con esto del manejo que tenemos que hacer previo a lo que va a ocurrir con la nutrición. La nutrición, una vez que el animal consume e ingiere el alimento, va
a tener el mayor impacto todos los aspectos que podamos analizar respecto a la nutrición. Pero hay muchas cosas de manejo que son previas y que tienen interacciones con la nutrición y que son las que tenemos que tener en cuenta. Yo pongo los aspectos principales. Dar de comer sería un poco todo lo previo a la nutrición, o sea que es la parte de manejo. La utilización de los nutrientes es la posterior, ya cuando esos alimento ingresa al animal. Esas dos cosas definen la respuesta productiva, o sea, la ganancia de peso. Pero también hay una serie de interacciones que se dan entre cada uno de estos componentes. Esas interacciones tienen que ver con la dieta, con los animales, con el manejo, con el personal, y todo esto va constituyendo los costos que van a definir lo que de alguna manera interesa finalmente en el negocio, que es el resultado económico. Entonces, con este esquema yo lo que quiero mostrar es que debemos tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Para qué? Para poder plantearnos un poco estos objetivos que son los que yo quiero que analicemos en esta charla. En parte tenemos que entender los principales aspectos entonces que hacen a la composición y la utilización de los alimentos para poder tener el segundo punto, que es una capacidad de diagnóstico. Diagnóstico de los problemas que podemos tener en cada caso, y este es un análisis puntual, particular, que tenemos y podemos hacer en cada situación, y también poder detectar oportunidades de mejora de algo que estamos haciendo, pero que podemos hacer mejor o que podemos tener un mejor resultado. También tenemos que tener en cuenta qué podemos medir y qué información generar y cómo la información que podemos obtener de los resultados que tenemos en cada caso nos puedan servir para tomar decisiones de ajustes, de modificaciones o de coyunturas, ya que la situación no siempre es la misma, aunque estemos en un mismo caso, en un mismo engorde de corral. Por lo tanto, la idea es poder tener algunas herramientas prácticas, concretas, para poder mejorar los resultados, y a eso es a lo que yo quiero llegar como recomendación, por lo menos en este análisis general que vamos a hacer. Para ello, entonces, tenemos que plantear con esto de analizar alternativas de alimentación para el engorde de corral, que necesariamente tenemos que considerar los principales aspectos, no todos, pero de la composición de los alimentos y sus propiedades nutricionales, ya que son muchos los componentes que tenemos en cuenta, que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, bueno, cuáles van a ser los alimentos, cuál va a ser las dietas y por qué podemos, digamos, usar una serie de alternativas que es lo que va a conformar este ingreso de nutrientes al animal junto con el consumo, otro factor muy importante, y cuáles van a ser esos procesos de utilización de los nutrientes por parte del animal. Y acá entonces también generamos alguna definición donde los alimentos van a ser los materiales que pueden ser ingeridos, digeridos y absorbidos, que van a proveer los nutrientes, pero sobre todo que van a ser los que determinan la respuesta animal. Quiere decir que la ganancia de peso, básicamente, en un animal en engorde de corral, está determinada por la cantidad y la calidad o composición del alimento o de la dieta que nosotros formulemos y estemos dando. Y en esto entonces hay que considerar un aspecto fundamental
porque es acá donde muchas veces tenemos problemas, que en realidad lo que tenemos que alimentar no es solamente el animal y considerar los requerimientos o necesidades del animal, sino que tenemos que primero analizar y tener en cuenta que la gran transformación de esos alimentos la hace los microorganismos ruminales y que primero tenemos que alimentar el rumen, que es alimentar microorganismos en un contexto muy particular, que es las características ruminales, porque recién ahí se van a procesar y utilizar los alimentos que van a proveer los nutrientes al animal y determinar su respuesta productiva. Entonces, este es el primer gran concepto que si no lo tenemos en cuenta, vamos a tener problemas porque surgen dietas desbalanceadas, dietas que el animal no las aprovecha totalmente, nutrientes que se desperdician. Entonces, el concepto que tenemos acá es que esta digestión o degradación que se produce en el rumen va a modificar y transformar los componentes y nutrientes que están en los alimentos y que nosotros los podemos conocer y valorar y tener los datos de la energía, la proteína, la composición del alimento, pero eso se va a modificar totalmente a partir de este pasaje a través del rumen, a través de esta modificación que van a hacer los microorganismos ruminales y que el nutriente que va a quedar disponible para el animal va a ser absoluta y completamente distinto a esta composición original del alimento. ¿Y esos alimentos dónde están? Y normalmente están en la célula vegetal. Lo que damos de comer son productos de origen vegetal que tienen la sumatoria de células que tienen dos componentes principales, pared celular y contenido celular, donde se alojan, diríamos así, los nutrientes, cada uno de ellos, las proteínas, azúcares, lípidos, almidón, y eso es lo que va a alimentar al animal. No, en primera instancia eso es lo que va a alimentar a los microorganismos ruminales. Y estos componentes tienen distinta capacidad de ser degradados por los microorganismos ruminales. El contenido celular normalmente están los compuestos de alta degradabilidad, o sea que se aprovechan rápidamente por los microorganismos del rumen, pero ahí hay otro desafío, que tienen que estar acoplados a aquellos que proveen los dos grandes componentes que necesitan los microorganismos para multiplicarse, que son la energía y la proteína. Y por otro lado están los componentes de la pared celular, que son menos degradables, menos digestibles. Todo lo que no se degrade de pared celular en el rumen no tiene otro sitio de degradación, y tiene todo lo que es pared celular o fibra o componentes fibrosos, además un efecto muy importante desde un punto de vista físico para la regulación del pH ruminal y para la regulación del funcionamiento de este ambiente ruminal que necesitamos que mantenga el pH, que no se produzca acidosis. Todos sabemos que es uno de los problemas que tenemos en los engordes a corral. La fibra es la que permite la rumia, la que permite activar la salivación, etcétera, etcétera. Quiere decir que tenemos que considerar estos dos grandes grupos de alimentos que, como dijimos recién, tienen que estar sincronizados en su tasa de degradación o ritmo de degradación para que le provean recién, después de esa degradación y síntesis de masa microbiana, los nutrientes que va a utilizar el animal. Entonces, ¿qué utiliza el animal? ¿El almidón o la fibra o los azúcares de los alimentos? Prácticamente no. Utiliza los ácidos grasos volátiles que se forman en el rumen a partir
de la degradación de esos hidratos de carbono, para lo cual se necesita una sincronización con la degradación de las proteínas, para que esa masa microbiana es la que va a pasar al intestino y como proteína microbiana es la que va a alimentar al animal. Quiere decir que acá llegamos a una primera conclusión importante, que a partir de la composición de los alimentos que nosotros conocemos, debemos conocer y podemos analizar, el proceso de degradación en el rumen es el que va a proveer los nutrientes al animal, y tenemos que estar mirando entonces esa primera alimentación que es a los microorganismos del rumen. Y esto se estudia, se ve, estos son animales fistulados a través de los cuales se evalúa normalmente esto que estamos hablando, la degradación, el ambiente ruminal, la digestibilidad, para ver cuánto entonces del contenido de nutrientes del alimento realmente se degrada y puede ser utilizado por el animal. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos conocer, eso es lo que debemos cuantificar, eso es lo que se estudia en nutrición animal. O sea, que la producción o la ganancia de peso de un animal va a ser el resultado del aporte de nutrientes que tenga ese animal, que proviene del alimento con todas las transformaciones que dijimos, y el requerimiento de ese animal. Quiere decir que el resultado es cómo nosotros, en cada caso, en cada corral, logramos esta diferencia entre aportes y requerimientos para lograr este resultado. Y esta relación se da a través de cantidades, no solamente composición, sino cantidades. La cantidad la cuantificamos a través del consumo, o sea, cuánto puede consumir de ese alimento un determinado animal, y esto entonces ya me está determinando claramente los costos del alimento, cada kilo de alimento, por su consumo, me da el costo total que voy a tener en esa producción o en esa ganancia de peso. Y es gran parte de el resultado que queremos lograr, digamos, que los costos sean adecuados para tener un resultado económico también adecuado. Entonces, es calidad y composición de alimento, es consumo cantidad, por eso ya por domingo decía, la conversión de 10, 12 kilos de alimento por kilo de ganancia de peso, ya nos está mostrando un problema, porque eso no son valores adecuados. Ahí hay un desafío, hay una oportunidad de que con menos alimento podamos tener una buena respuesta animal. Por lo tanto, es un primer desafío para reducir los costos y poder, digamos, tener mejor beneficio económico. Entonces, bueno, hasta acá, analizado así, nutrición más manejo, nos podemos plantear una serie de preguntas. ¿Qué es más importante, si la nutrición o el manejo? ¿Cuáles son las interacciones entre nutrición y manejo? ¿Cómo tomamos decisiones de mejorar una cosa u otra? ¿Cómo fijamos objetivos? ¿Cómo evaluamos resultados? Bueno, y más preguntas que podemos hacernos en este sentido, y realmente, bueno, estas son las preguntas que importan. Las interacciones son múltiples, lo más importante es el resultado que obtengamos, y tenemos que analizar estos dos aspectos simultáneamente para no tener, digamos, inconvenientes en ninguno de ellos, y nuestra capacidad de diagnóstico tiene que estar puesta en si nuestros problemas es más de tipo nutricional o es más de tipo de manejo, y de ahí ir buscando las alternativas y las soluciones.
Entonces, bueno, en este sentido, entonces, vamos a ver si pasa. El engorde a corral lo que plantea es un sinnúmero de situaciones, por lo cual lo primero que desterramos son recetas, son indicaciones que puedan servir para todos. Hay muchísimas alternativas y casos distintos, tanto, fíjense, de infraestructura, de animales y de alimentos y entonces de sistemas de alimentación. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? En cada caso tenemos que buscar el que nos dé el mejor resultado posible. En esto hay otro concepto que vamos a ir desarrollando y que ese concepto sí es uniforme para todos los casos, que es el concepto de pérdidas. En cualquier caso, lo que tenemos que evitar, y muchas veces se evita con simplemente planificación, prolijidad, un sistema armado adecuadamente, un manejo diario adecuadamente, dentro de la multiplicidad de alimentos que tenemos y del manejo de esos alimentos, es tener prolijidad para evitar pérdidas. Y las pérdidas pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser económicas, pueden ser de manejo, pueden ser de distinto tipo, y es uno de los recaudos que tenemos que tener en este proceso que lo estamos describiendo en, bueno, tener infraestructura, determinado tipo de animales, comederos, concentrados, llenar y formular una dieta llenando el mixer, cuántas veces damos de comer, cómo hacemos la lectura de los comederos, cómo vamos monitoreando el sistema, cómo el efecto animal nos va a afectar también el resultado, desde la categoría hasta la genética, la crianza previa, la recría o no la recría. Entonces, es ahí donde se dan múltiples opciones y tenemos que tomar criterios en cada uno de los casos. Entonces, lo que tenemos que lograr es que tengamos eficiencia, y la eficiencia, o la contracara de la eficiencia, son las pérdidas. Entonces, el concepto de pérdidas es un concepto interesante para poder detectar dónde están las pérdidas, en qué parte de todo este sistema, ya sea de manejo o de nutrición, o sea, dentro del proceso de alimentación, y cuáles son las mejoras que podemos lograr. Es por cada uno de estos componentes que dan el resultado final. Esto, sin ninguna duda, transcurre, digamos, como un elemento central en las dietas, que es lo que es un elemento de decisión que vamos a formular y que tenemos que asegurar de que llegue a los animales en forma pareja, según la forma prevista, en cantidad y en composición. Y esto es lo que normalmente vemos. Bueno, tenemos que monitorear, tenemos que analizar, tenemos que hacer el seguimiento, y es lo que decíamos antes: información, resultados. Esa información está en primera instancia en la respuesta animal, la ganancia de peso que vamos monitoreando, la homogeneidad de la alimentación que le llegue a todos los corrales, que le llegue a todos los animales, la cantidad a través de las lecturas de comederos, y que podamos entonces que esas dietas formuladas asegurar de que son las que están llegando a los animales. Y desde el punto de vista de las dietas, obviamente tenemos una serie de alternativas: dietas basadas en granos,
obviamente el más utilizado es maíz, pero podemos usar y combinar con distintos granos, y esos granos pueden ser secos, pueden ser más o menos procesados, pueden ser húmedos, y esto ya nos genera una diferencia muy importante según qué tipo de grano, y si son secos o húmedos, y si son procesados, con qué procesamiento, en cuanto se va a degradar en el rumen ese almidón que es, digamos, uno de los componentes principales de las dietas. Si hablamos dietas base silaje, o lo que le llamamos dietas húmedas, obviamente va a depender en gran medida de la composición y la calidad de los silajes para poder estimar los resultados. En esto ya hubo un comentario que yo les leí de Aníbal por Domingo. Hay oportunidades muy importantes porque la calidad o composición de los silajes que se están usando es relativamente mala, puede ser mejorada en forma muy importante, por lo tanto las dietas basadas en silajes podrían ser de mucha mayor calidad, con lo cual lograríamos mejores ganancias de peso y sería, digamos, más fácil usar eso como elemento no solamente de fibra, sino como el elemento de aporte de grano, con la inclusión extra de grano que hiciera falta, pero esas dietas base a silaje tienen ventajas muy importantes respecto a otro tipo de dietas que ya lo vamos a comentar más adelante. Obviamente hay otros componentes que tenemos que agregar siempre, como el componente proteico, que es deficitario en cualquiera de los otros dos componentes que proveen energía y fibra, como la proteína, en base a una serie de alternativas que son absolutamente distintas en su composición, en su degradación, en su ritmo o tasa de aporte del nitrógeno a los microorganismos del rumen, y que se van a modificar y van a pasar a ser proteína microbiana, y recién esa es la proteína que va a utilizar el animal. Quiere decir que este es un aspecto sumamente importante porque es un componente de alto costo, muy variable, no solamente su composición o cantidad de proteína, sino en la forma, en el ritmo en que van proveyendo esos componentes nitrogenados a las bacterias o los microorganismos del rumen. Después tenemos los componentes fibrosos, que los necesitamos por la salud ruminal, ya dijimos, son reguladores de pH. Necesitamos normalmente minerales y vitaminas, normalmente le llamamos núcleos, que son lo que nos asegura de que no haya déficit de minerales y vitaminas necesarios para el animal. Y podemos tener otros componentes como monensina, que en realidad es un antibiótico que nos ayuda a regular, digamos, el funcionamiento del rumen y que sea adecuado y prevenir sobre todo el tema de acidosis. Entonces, fíjense como ejemplo, esto lo propone, por ejemplo, el ingeniero Santini del INTA Balcarce, cómo podemos tener, en el caso de terneros, dietas con 15% de proteína bruta y con más o menos la misma cantidad de fibra detergente ácido y prácticamente la misma concentración de energía metabolizable, expresada en megacalorías por kilo de materia seca, con distintas participaciones de distintos componentes. Acá básicamente grano de maíz y espeller de girasol y algo de urea y algo de heno. Acá con una mezcla de maíz y sorgo,
también con Speller de girasol, urea. Acá mezcla de 3 granos, maíz, sorgo, avena, con menos Speller de girasol, también algo de urea. Esta dieta con Speller de soja y 2 granos energéticos. Y todas tienen acá grano de maíz y Speller de soja básicamente sin urea, por ejemplo. Y todas tienen absolutamente la misma cantidad total de proteína y la misma cantidad de energía. Quiere decir que todas estas dietas lo que van a diferir es en costo, según la relación que tengamos de cada uno de los componentes, y en la forma de degradación o de aporte de los nutrientes para el funcionamiento ruminal. Y en el caso de dietas para novillos, también dos diferencias importantes en los elementos que conforman esa dieta, pero en este caso los dos tienen exactamente 13% de proteína y 2,8 megacalorías por kilo de materia seca. Quiere decir que en esto hay múltiples alternativas, hay múltiples alimentos y que se pueden combinar de distintas formas para tener dietas de composiciones similares y que pueden eventualmente funcionar distinto según cuál sea esta sincronización que decíamos entre los componentes energéticos y los componentes proteicos. En esto hay otra cosa que es de índole práctico, quiere decir que acá ya estamos avanzando en composición de alimentos, cómo van a proveer los nutrientes al animal, y de aspectos prácticos, cómo los vamos a dar en el caso de carga en un mixer. Bueno, decíamos, estas dietas tienen que ser homogéneas, tienen que llegar a todos los animales, a todos los corrales de la misma forma, tenemos que tener poca variabilidad, y esto lleva a recomendaciones, en este caso recomendaciones de un trabajo de estos dos autores, que dicen que este sería el orden lógico, pero podemos tener dietas con otros tipos de componentes que también tendrán que tener un determinado orden de carga en los mixers y de mezcla para que lleguen adecuadamente a todos los animales, porque si no vamos a estar generando excesos o déficit en distintos corrales o distintos animales. Entonces, la uniformidad de la mezcla es muy importante. Con estas pautas podemos tener, digamos, un buen manejo de las mezclas, pero la última recomendación es que hay que monitorear y medir la uniformidad de las mezclas en todos los casos. No todos los mixers mezclan igual, no todos se cargan igual, no todos tienen los mismos componentes, y más allá de una evaluación visual, como dicen estos autores, la variabilidad de la composición de la dieta a través de los comederos o a través de los corrales es la forma de evaluar y de medir este aspecto muy importante de la uniformidad de las mezclas. Aparte de eso, tenemos infraestructura, tenemos diseño, que también va a afectar los resultados y que hay múltiples alternativas, en esto no hay una sola, de ubicación, corrales, pisos, comederos, bebederos, sombras, manejos de efluentes, son todos patios de comida. Muchas veces no podemos hacer la carga adecuada porque el patio de comida no está diseñado para esa forma de cargar o ese orden de mezcla, y ahí tendremos que hacer un diseño adecuado del patio de comida para que sea práctico poder cargar en el orden adecuado.
Por lo tanto, hay una serie de aspectos que en realidad no hacen a la alimentación, pero que van a afectar a la alimentación y que son aspectos de infraestructura, de diseño, que lo ideal es tenerlo en cuenta en la planificación y si no, hacer las correcciones adecuadas. Vemos muchos casos en los cuales se ha tenido mejora muy importante en los resultados de alimentación y por lo tanto económico, corrigiendo errores que provienen de estos aspectos de infraestructura y diseño. La sanidad obviamente es otro factor importantísimo y que tenemos que tener en cuenta para todo lo que tiene que ver con el animal. Lo único que podemos hablar de sanidad y de alimentación es que sanidad puede tener protocolos establecidos y de seguimiento que no tienen una incidencia tan importante en el costo total como es la alimentación. O sea, el primer componente de incidencia en los costos es la alimentación, por lo tanto la sanidad la tenemos que asegurar y los costos no tienen una incidencia importante. Entonces, ya hablando de los costos y de los resultados económicos, el resultado económico está compuesto y determinado por una serie de factores que son los que lo definen. Estábamos diciendo recién que el costo de los alimentos y el costo de alimentación, o sea, de los dos aspectos que estamos analizando, que es composición y cantidad de alimentos, y el costo de dar de comer, son los dos costos principales. Evidentemente hay costos de infraestructura que se amortizan en el tiempo y constituyen parte de los costos que vamos a considerar. Costos de estructura o de funcionamiento, ahí incluimos también todo lo que tenga que ver con seguimiento y evaluación, que es muy importante a la hora de tener información que nos permita hacer las correcciones y modificaciones adecuadas, y obviamente la relación compra-venta es un factor definitorio del resultado económico del sistema, que, bueno, esto dicho así en términos generales, lo plantea, por eso yo lo traigo como referencia, por ejemplo, los consultores Elizalde y Riffel, en sus presentaciones y análisis, plantean de que los resultados económicos están determinados básicamente por estos factores: la relación compra-venta, evidentemente, que va cambiando, a veces más favorable, a veces más desfavorable, pero es parte de un costo que tenemos que cubrir con lo producido. La eficiencia de conversión, ya dijimos, la eficiencia de conversión está relacionada al consumo, a los kilos de alimento por cada kilo de carne. Nosotros tenemos el costo de alimento y vamos a vender kilos de carne. El precio de maíz como uno de los principales alimentos y que va a incidir junto con la eficiencia de conversión en el costo de alimentación. Gastos de comercialización, por supuesto, escala, como dijimos recién, gastos de estructura y de funcionamiento que en realidad tienen que ver con la escala. Mientras mayor cantidad de animales, esos costos se van los costos operativos se pueden ir diluyendo. Y acá plantean Elizalde y Riffel dos aspectos que a mí me parecen muy importantes, por eso los traigo a colación desde el punto de vista del negocio o del resultado económico. El corral exclusivamente, sin integración con la recría, depende de esos factores que estuvimos diciendo, y los dos principales terminan siendo la relación compra-venta
y el precio del grano o el precio del alimento como principal referente del resultado económico. Pero dejan planteado entonces de que hay otras alternativas del negocio en la medida que podamos generar kilos más baratos integrados a la terminación. Y en ese sentido plantean entonces que la recría y terminación generan resultados económicos más favorables que permiten inclusive paliar con menores niveles de riesgo este factor que es de difícil manejo, que es la relación compra-venta negativa. Entonces, quiere decir que hay aspectos que son muy difíciles de manejar, como esta relación compra-venta, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con precios que no definimos o no define el productor, pero que sí el productor puede definir su modelo de producción, su modelo de alimentación, y acá empezar a pensar en la recría como un complemento que mejora el negocio de la terminación, a diferencia de aquel engorde a corral exclusivamente de terminación. Entonces, bueno, para ver algún número que ratifica todo esto, una publicación que acaba de salir de un análisis del Ministerio de Agricultura de la Nación, dice textualmente, respecto a esta pregunta de la interacción con la recría e inclusive alargar la recría, puede haber recrías cortas o recrías más largas, frente a un panorama de resultados económicos complicados para el engorde a corral exclusivamente, textualmente digamos, plantea como conclusiones que al alargar la recría, el margen de esta etapa mejora al aumentar la cantidad entonces de kilos vendidos con un aumento de costos menos que proporcional respecto a el modelo de engorde. Y el resultado conjunto de ambas etapas demuestra que cuando tenemos, como en muchos casos ahora, números muy ajustados y que nos llevan a la pérdida, reduce las pérdidas al reducir el consumo de maíz durante el encierro. Quiere decir que acá, de alguna manera, se abre una alternativa de integración o de pensar, digamos, de qué manera mejorar los números de la etapa exclusivamente de engorde a corral con la recría y con distintos modelos o digamos, de duración de la recría. ¿Por qué? Y porque estamos con la posibilidad de producir kilos baratos o a un costo menos que proporcional que los kilos que estamos produciendo con maíz. Entonces, a modo también de ejemplo, vemos esta relación maíz-novillo, que es la que normalmente se utiliza para analizar si el maíz está caro o está barato respecto al novillo, y vemos que obviamente estamos en un momento con una relación maíz-novillo muy alta, o sea, necesitamos una gran cantidad de kilos de novillo para la compra de maíz. Esto es una relación histórica y nos muestra dónde estamos en este momento. Eso evidentemente entonces complica los números desde el punto de vista del resultado con alimentaciones basadas en grano de maíz. En, digamos, la Cámara Argentina de Feedlot a abril de este año nos está dando, digamos, con un supuesto modelo que no necesariamente es así en todos los casos y con algunos precios de referencia, nos está dando un costo en el cual el 90%
es alimentación, 90% del gasto por cabeza en este modelo típico o teórico de engorde a corral, lo que significa un resultado económico muy, muy escaso el margen por cabeza, y que si actualizamos los datos a hoy nos va a dar negativo, eso sin considerar o antes de impuestos en el cual, digamos, el costo financiero, el resultado final es negativo. Entonces, bueno, ¿esto qué nos dice? Nos dice, en primera instancia, que el principal costo, que es al que tenemos que atender y nos está dando este resultado, es el costo casualmente de maíz, por esa relación, digamos, muy, muy alta de kilos de novillo por kilo de maíz, y eso es el 90% del costo total, y es lo que nos está dando entonces la dificultad en tener, digamos, buenos resultados en el engorde a corral, con un panorama de decir, bueno, a ver, ¿y en qué situaciones estamos del maíz históricamente? Estos son los precios internacionales de maíz de los últimos 20 años. Y bueno, estamos en un precio relativamente alto, pero también vemos que puede ser más alto todavía, con lo cual, digamos, las decisiones que tengamos que tomar ahora las podemos valorar en cuanto a riesgo, porque la certeza, digamos, no la tenemos, pero sí podemos analizar, digamos, los riesgos que corremos. Estos son el precio del maíz de este último tiempo, en el cual vemos que estamos en valores muy, muy importantes. Y si vemos esto que es estos últimos 4 meses, o sea, cómo ha variado el costo o el precio del maíz durante un ciclo de engorde, estamos viendo que dentro del ciclo de engorde, que son 120, 130 días promedio, estamos con precios de maíz realmente con mucha variación, y ahora estamos en el pico máximo, casi, yo le pongo ahí el valor de 20 pesos el kilo de grano de maíz. Y esto lo tomo así porque lo quiero comparar con el costo alternativo de algo que yo creo que es parte del planteo de manejo de la alimentación, que es, bueno, que en realidad la dieta puede estar formulada con distintos componentes, pensando en componentes más económicos que nos puedan, digamos, que tengan las características para darnos el resultado adecuado. Parte de las mejoras que podemos tener son lo que decíamos antes, pérdidas, corrección de pérdidas, ser lo más eficiente posible en la utilización de este recurso caro o extremadamente caro. Vemos esto muchas veces, son dietas con silaje, por supuesto, que es lo que estamos viendo, con altos niveles de pérdida, y corregir esto ya sería, por supuesto, una de las alternativas en los casos en que tengamos esta situación. Podríamos ir mejorando. Pero estas pérdidas no solamente se dan en este caso, sino que se dan en una serie de aspectos que podemos ser más prolijos, como esto, digamos. Son aspectos que se pueden corregir, que se pueden mejorar, que vemos en otros casos que funcionan mejor, pero cuando vemos este feedlot, con la utilización de este recurso, que están perdiendo por exposición aeróbica, por deterioro, por mal tasa de avance de los frentes, mal sacado, bueno, evidentemente el resultado no va a ser bueno, sino que va en detrimento. Otro caso que vemos muchas veces son pérdidas en los comederos, pérdidas por
mala distribución, son todas pérdidas físicas simples de observar, pero que muchas veces no las contemplamos. Tenemos que evitar entonces esas pérdidas. En primera instancia sería lo más simple y lo más adecuado. Hay otro tipo de pérdidas que a veces la vemos, y como en este caso la podemos ver a simple vista, pero es difícil de cuantificar. Bueno, ¿cuánto estamos perdiendo de almidón que no ha sido degradado en el sistema digestivo? Primero en el rumen y después a nivel intestinal. Vemos muchísimos casos donde la cantidad de almidón como elemento caro, como elemento que le estábamos poniendo costo, el costo de maíz, se está desperdiciando, no se está utilizando adecuadamente. Es grano entero, que aparece directamente en el bosteo, es grano que está sin procesar en el caso por ejemplo, en el caso de los silajes, que no está adecuadamente procesado, o que se arman dietas agregando grano que no se va a utilizar en ese tipo de dietas. Entonces, ya para ir terminando, yo planteo en base a este análisis, a lo que estamos observando y a lo que estamos viendo, digamos, a nivel técnico, de que algunas alternativas de mejora de la alimentación pasan por, primero, asegurarse de dietas balanceadas en esto de lo que ocurre en el rumen, en los balances energéticos y proteicos, para ser lo más eficientemente posible en la utilización de esos nutrientes y que esas dietas lleguen a la boca del animal en forma adecuada, pareja, y que realmente este proceso de dieta y de consumo sea eficiente, o sea, evitar pérdida. Primer punto que hay que chequear y que recomendamos en todos los casos analizar es que las dietas sean balanceadas y que esas dietas formuladas de esa manera realmente estén llegando al animal. El segundo punto que podemos analizar y ver de incorporar en lo que vayamos planificando es la integración de los engordes con las recrías. Las recrías también obviamente tienen distintos modelos, podemos pensar en recrías pastoriles, recrías en base a verdeos, en base a pasturas, más largas, más cortas. Pero en los casos donde tenemos estructuras básicamente de corral y no tenemos recursos pastoriles para las recrías, bueno, surgen los silajes a corral como una de las alternativas muy interesantes para las recrías, sobre todo poder hacerlas a costos relativamente aceptables en el resultado económico, como serían silajes de sorgo, que tienen una muy buena adecuación para las recrías y son de posibilidades de alto rendimiento, por lo tanto, bajos costos relativos para cubrir, digamos, lo que podemos aceptar en las recrías e integrar así corrales de recría y corrales de terminación. La mayor utilización de silaje en la alimentación también es una forma de reducir costos. Esto evidentemente tiene un requisito o varios requisitos, pero el primer requisito es tener silaje de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Poder confeccionar silajes a partir de cultivos de alto rendimiento, alta proporción de grano. Y en esto, para dar un ejemplo, hoy lo que se está picando ya o terminando de picar en esta campaña, está dando un costo aproximadamente de 5 pesos el kilo de materia seca de silaje de maíz de alta calidad, alto rendimiento. Estamos hablando de maíces de 100 quintales de grano, que nos pueden dar 18.000 kilos de materia seca por hectárea de rendimiento.
con un costo total de 90.000 pesos por hectárea. Quiere decir que estamos hablando de 5 pesos el kilo de materia seca, de una calidad de silaje que nos puede dar tranquilamente 1 kilo de ganancia de peso, más el agregado, por supuesto, de proteína. Entonces, ¿cuál es la ventaja del silaje? Aparte del costo, el rendimiento, si decimos 100 quintales de grano y 18.000 kilos de materia seca por hectárea, estamos con la posibilidad de producir prácticamente el doble del kilo de alimentos. El estado del grano, cuando se produce el silaje, es de mayor degradabilidad que el grano seco, es un grano que ya está procesado, es un grano que ya, digamos, dentro de la dieta incluye la fibra. Entonces, es una herramienta que requiere solamente tener buena calidad de silajes para que haya mayor utilización de este recurso, que es más conveniente que el grano. Muchas veces también, cuando la estructura de los corrales no tiene la posibilidad de incorporar superficie para la confección de silaje, estamos viendo el arrendamiento de lotes aledaños o cercanos para la confección del silaje, que queda, digamos, dentro de la infraestructura de los patios de comida de los corrales. Disminución de pérdidas, vimos varios casos de pérdidas. En esto también hay que hacer el diagnóstico y el análisis de dónde tenemos la pérdida. Uno puede, como ejemplo, muchas veces decimos, bueno, en una manguera salen 100 litros de agua y llegan 50. Bueno, tenemos una pérdida del 50%. Pero ¿dónde están? ¿Cuál es la prioritaria? Ese es el diagnóstico previo, detectar cuáles son, dónde están aquellas pérdidas más importantes, darle prioridad para irlas resolviendo. Y por último, la mejora en las conversiones individuales. En esto también hay varios factores que mejoran la conversión individual. Ya también vimos al inicio, en la introducción, que por Domingo decía, si vamos a estar hablando de 10, 12 kilos de alimento por kilo de carne, estamos mal, hay cosas que estamos haciendo mal. Bueno, esto se puede mejorar en forma muy importante. Podemos estar hablando de 5, 6, 7 kilos de alimento por kilo de carne. Esto tiene que ver con la calidad animal y por cómo ha sido, digamos, la recría o la crianza previa. Tiene que ver con la cría, tiene que ver con la genética, tiene que ver con todo lo que hace al animal, pero también tiene que ver con el consumo, cómo lo manejamos, cómo lo monitoreamos. Ya hay información que un 5% de restricción de consumo prácticamente no afecta la performance animal y estamos, digamos, seguramente reduciendo en forma importante la cantidad de alimentos, por lo tanto mejorando la conversión. Y ahora sí, para terminar, algunos ejemplos en los cuales, bueno, esta propuesta de incorporar los silajes o incrementar la participación del silaje, o que las dietas sean basadas en el silaje, se pueden realizar como se realiza en algunos lugares. Esta foto de Juan Elizalde, siempre la pone él señalando cómo realmente se pueden generar estructuras de corrales importantes basadas en silajes. Otra foto que simplemente ilustra cómo hay una serie de alternativas para que los silajes sean la base del alimento. Para eso dijimos, requerimos una alta calidad, cosa que sí nos está faltando, pero podemos lograr tranquilamente con nuestros maíces. Inclusive está la alternativa sorgo también. Abajo son fotos que ayer creo que mandó Mario Aguilar del picado que están haciendo ellos para sus engordes, picado a la noche de excelentes maíces. Y bueno, eso es lo que necesitamos, mejorar la calidad y todo lo que tenemos que hacer
respecto a silajes. Hay mucho para mejorar. Si me preguntan cómo estamos hoy en el país en el tema silaje, no estamos bien. Hay muchos aspectos que podríamos mejorar, con lo cual podemos lograr excelentes respuestas a animales a bajo costo. Yo recién les daba el costo de 5 o 6 pesos el kilo de materia seca, para que lo comparemos con los 20 pesos del precio del maíz hoy, y lo que necesitamos es tener el grano dentro del silaje, grano húmedo, grano procesado, grano junto con fibra, son todas ventajas comparativas que podemos aprovechar. Y por último, un ejemplo que a mí me parece muy interesante y a la luz de los resultados, son alternativas que podríamos ser un poco más creativos. Esto es un sistema de recría y engorde y terminación de 2.500 novillos. Acá hay 24 corrales. Estos 24 corrales están con un callejón central. Los silajes son las bolsas estas que vemos en cada uno de los corrales divididos por la mitad, y todo esto funciona en autoconsumo y tiene una capacidad de 100 animales por boca de bolsa en cada uno de los corrales. Quiere decir que acá estos 24 corrales, a 100 animales cada uno, estamos ahí próximo a los 2.500 animales que se recrían, autoconsumo de silaje de sorgo. Y el corral lateral también tiene autoconsumo para la entrega de la fibra, y tiene toda una línea de comederos donde se suministra diariamente el grano extra y la proteína, o sea, todos los complementos para la etapa de engorde. Esto tiene al centro y a través de este callejón dos ensenadas, diríamos así, donde los animales salen, en este caso todos los días, cada tropa, a consumir la proteína, los minerales, las vitaminas, todo el componente extra al autoconsumo de silaje, en el cual están, digamos, prácticamente las 24 horas del día los animales. Este es el esquema del autoconsumo. Estos son los animales en la etapa de recría, en este autoconsumo, con el aporte extra de proteína básicamente, que también podría ser dado en comederos dentro de cada una de las ensenadas. En este caso salen las tropas una vez cada una a estas dos lugares para suministrar los alimentos extra, que son estos, fíjense, comederos simples. Lo único que requerimos acá es que haya un frente de comederos para que puedan acceder todos los animales simultáneamente, o sea, 100 animales simultáneamente para el consumo de los complementos de la dieta respecto a lo que están consumiendo en silaje. Y el último caso, recrías en autoconsumo también de silaje. Estas son recrías de 1.000 vaquillonas en 10 frentes de bolsa en forma permanente, simultáneamente, que también en autoconsumo, fíjense, prolijidad, nada complicado, con mínimas pérdidas. Y estas vaquillonas, cuando van al agua, ahí tienen su complemento proteico, y con una escala, digamos, de 1.000 animales en recría. Por eso también decimos que la recría se puede hacer, aunque no tengamos sistemas pastoriles, en forma adecuada, simple, y con buenos resultados económicos de esta manera. Con esto, yo simplemente planteo que podemos avanzar hacia una ganadería de precisión, donde la precisión es nada más que producir más, mejor, usando las estrategias, la información, las herramientas disponibles. La precisión no es ponerle una antena y un radar a cada animal, será formas para generar información, pero la información
básica es bastante más simple, por lo menos por dónde empezar. Y para la ganadería en general, donde hay una parte de esto que digamos, se refiere a los engordes a corral, pero hay 4 grandes caminos de avanzar en nuestros sistemas ganaderos, que es todo lo referido a pasturas y suplementación, mejorar su producción, su utilización. En conservación de forraje también tenemos mucho para hacer, pero tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos todo lo que hace falta para tener una buena conservación de forraje, sobre todo en el caso de silaje que dijimos recién. En nutrición animal tenemos todos los software, toda la información para balancear dietas adecuadamente a nivel ruminal, a nivel animal, medir, corregir, y todo esto ponerlos en un contexto de mejoras en la gestión de las empresas ganaderas, a pesar de muchas veces los contextos que pueden ser poco favorables. A eso nos tenemos que adaptar y para eso tenemos que formular entonces sistemas de esto que les podemos estar llamando ya ganadería de precisión. Así que bueno, muchas gracias por la atención y por la invitación de nuevo a Sincor, y yo quedo disponible para preguntas o comentarios. Así que bueno, saco la presentación para poder Perfecto, darnos un Marcelo. poco más. Muchísimas gracias. Ahí tenemos un par de preguntitas para formularte. Pablo consulta si en una recría con suplementación y restringida para causar el efecto compensatorio durante el engorde, ¿se debe restringir también durante el engorde? No, no, yo digo que hay que tener mucho cuidado en las restricciones, en las recrías, digamos. La recría nos debe asegurar el crecimiento animal y el desarrollo que después simplemente en el corral vamos a completar, digamos, básicamente con la etapa de engrasamiento. Entonces, no tenemos mucho margen de restricción. Normalmente estamos hablando de que las ganancias de peso estarán según el frame y según el peso peso final al cual queremos llegar, pero estarán en el orden de 600, 700, 800 gramos. Cuando restringimos más de eso, no tenemos crecimiento compensatorio porque ya pasamos a una etapa de engorde, de engrasamiento, y no estamos aprovechando la posibilidad de crecimiento compensatorio. El crecimiento compensatorio son, digamos, la idea es que eso requiere más tiempo, requiere bastante más tiempo, que, digamos, normalmente no es lo que estamos planteando de recrías, que si bien pueden tener distinta duración, no es el esquema que normalmente estamos teniendo en cuenta. Y los compensatorios también se suponen que previo a las etapas de terminación tienen que ser un esquema relativamente barato desde el punto de vista de los recursos. Bien, perfecto. Respondido para Pablo. Hay otra consulta de Facundo Castilla del norte de Salta. Consulta si observa algún problema en dietas de bajo porcentaje de materia seca, alrededor del 40 al 50%, al utilizar gluten, levaduras, bagazo, caña de azúcar, pulpas de cítricos húmedas. No, digamos, ese porcentaje de materia seca no debería generar ningún problema. Pensemos que son porcentajes de materia seca, por ejemplo, típicos de un silaje, y con silaje tampoco hay ningún problema. O sea, las restricciones al consumo, que sería parte de los problemas, comienzan con dietas de mucho menor contenido de materia seca. Estamos hablando de alrededor del 20%, 25% de materia seca.
Entonces, estos valores del 40% de materia seca no deberían ser, digamos, un problema, al menos para el consumo y nutricional. Habría que ver si operativamente hay algún alimento de los que señalaba que tienen ya demasiada agua y puede haber alguna dificultad operativa, pero no debería ser un problema. Bien, perfecto, Marcelo. Otra consulta de Tavo Marengo. ¿Qué aumento de peso se podría esperar de una recría sobre sorgo forrajero diferido, suplementando con maíz, espeler de soja y núcleo? Bueno, obviamente va a depender de las proporciones, o sea, es factible tener una ganancia de peso adecuada para una recría, poniendo un término medio, recién decíamos 600, 700 gramos. Sí, es factible. Lo que pasa es que si la dieta base es un sorgo diferido, estamos hablando de bastante baja calidad, por lo tanto los aportes extra deberían ser importantes. Entonces, según cuánto sean esa suplementación, puede darnos esa respuesta sin ninguna duda, nos podría dar, siempre y cuando las cantidades, el suministro y la forma, porque el grano de maíz, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se lo doy? ¿Cuánto le doy de proteína y de espeler? Esa es la base. Si eso no es suficiente o no se lo doy de la manera adecuada, puede ser que el resultado no lo obtengamos. Ahora, la factibilidad está de obtener buen resultado. Bien, perfecto. Respondido. No sé si hay algún otro que tenga alguna duda o inquietud o alguna pregunta para Marcelo. Si no, puede escribir el chat, y si no, damos por finalizada el taller Zoom. Bueno, hay agradecimientos, Marcelo, en el chat hacia tu presentación, así que la verdad que tuviste excelente, muy bueno. Damos por finalizada la misma. Bueno, yo agradezco la invitación a ustedes, pero también la participación de todos los que han estado presentes, y quedo a disposición por si en algún momento hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, bueno, no tengan problema en hacerla llegar, y trataremos de aportar lo que podamos. Perfecto. Ahí se tomó nota de todos los correos electrónicos, así que en el transcurso de la semana que viene va a ser enviada la charla. Y bueno, nuevamente, Marcelo, muy, muy claro, muchísimas gracias. Y bueno, en este tema de la virtualidad, muchas veces por ahí tenemos algunas cuestiones que superan, pero bueno, es la única forma en estos tiempos de pandemia de estar comunicado y poder hacer uso del conocimiento tuyo. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, a disposición, como dije, gracias a todos y a cuidarnos, porque eso es muy importante en este momento. Así que bueno, buenas noches y quedamos en contacto. Bien, bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Saludos. Saludos a todos.